Bendiciones, bendiciones familia, bendecido viernes. Damos inicio a lo que es nuestro fin de semana, dando gloria y honra al Todopoderoso porque nos permite compartir una semana más que finalizamos compartiendo la palabra cada mañana contigo. Cada palabra que el Señor nos da, cada revelación que trae a nuestra vida, cada tema que trae para compartir, precisamente ahora que estamos compartiendo en series semanales y damos gracias al Todopoderoso porque hoy es nuestro último día de la semana. Recordemos que estamos en la serie acerca de, estamos en esa serie que iniciamos el lunes. Estamos hablando acerca de los sobrenombres del mundo, de esos títulos, de esos sobrenombres, de esos nombres especiales, vamos a ponerlo de esa manera, que las personas te pueden poner en ciertas etapas de tu vida y que no puedes permitir que te afecten. Estaremos hablando hoy, coronando nuestra serie con el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual le dieron muchos, pero muchos títulos. Y nuestro Señor estaba literalmente enfocado en lo que Él vino a hacer a esta tierra y no en los títulos que le daban. Era mucho lo que se burlaba, incluso lo vemos en el tiempo en que estuvo, en las últimas horas de su vida, en el tiempo que estuvo en la cruz, todavía soportaba esos títulos y esas burlas, incluso cuando lo llamaban, oh, no eres tú el rey de los judíos, y se burlaban de él. Eh, entonces, ¿cuál es el título que estaremos hablando hoy que le dieron a nuestro Dios? El hijo del carpintero. Recordemos que muchas fueron las veces que subestimaron a nuestro Señor Jesucristo y lo nombraban así de forma despectiva, como que, y este no es el hijo del carpintero. En una ocasión, en Lucas 4:22, vemos que le dicen, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea que estaban maravillados de su testimonio, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo, pero luego se acordaban, oh, pero no es este el hijo del carpintero, el hijo de José, porque no podían creer que alguien que tuviera esa procedencia, que alguien que ellos conocían desde niño, a lo mejor, estaba manifestando esta clase de maravillas, estaba hablando con esta clase de denuedo, estaba haciendo lo que el Señor le permitía, el Dios Todopoderoso le permitía hacer en ese momento de su vida. Vemos en otra ocasión también en Mateo 13:55, que dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces vemos cómo siempre le sacaban en cara su futuro. Vemos que nuestro Señor Jesucristo siempre se enfocó en no en las cosas que le dijeran, no en lo que le podían decir en tono de burla, sino en el propósito que vino a cumplir en este mundo. La procedencia no determina el propósito que Dios te marcó desde la eternidad. Nosotros tenemos un propósito y con ese propósito eterno nos llamó el Dios Todopoderoso y no podemos permitir que ese propósito lo cambie nada ni nadie, ningún apodo, ninguna situación, ninguna circunstancia. No podemos permitir que nadie lo cambie. Esa palabra que yo leía de cuando dice que ellos estaban maravillados, de Lucas 4:22, que estaban maravillados con su testimonio y que la gracia que él manifestaba y después decían, ese no es el hijo de José. Vemos como después él los confronta y le dice unas cuantas cosas que no le gustaron y literalmente lo echaron a patadas de la ciudad. Lo llevaron a un monte, a un despeñadero y trataron de tirarlo por ahí. Y dice que nuestro Señor pasó en medio de ellos, literal, y se le zafó, se le escapó. Entonces vemos cómo provocó la ira cuando nuestro Dios le dijo sus verdades, le dijo sus cosas, porque el Señor no estaba enfocado en si ellos le decían si era el hijo del carpintero o no. El Señor estaba enfocado en cumplir la misión que Él tenía para cumplir en ese momento, en cada momento específico de su vida. Y vemos como siempre nuestro Señor Jesús decía, yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad del Padre, yo vine a hacer lo que el Padre me llamó. ¿A qué me llamó el Padre? Eso es lo que nos debe interesar a nosotros como hijos de Dios. Muchas veces estamos enfocados en tantas cosas y no podemos permitir que el desenfoque llegue a nuestras vidas. Debemos dirigir literalmente nuestro GPS al camino correcto que el Todopoderoso quiere que sigamos, a ese camino eterno, a ese propósito que Él marcó desde la eternidad para cada uno de nosotros. Ya mencionando una última ocasión, vemos incluso que cuando
Felipe fue a buscar a Natanael, que estaba en el tiempo de recogerse los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra en Juan 1, 45, 46. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Porque literalmente Nazaret era un pequeñito pueblo, era un pueblito marcado sin importancias para mucha gente. ¿Y cómo terminó siendo el pueblo que Dios eligió para que el Salvador de toda la nación se estableciera en ese lugar? Entonces vemos cómo Natanael dice: pero ¿cómo que de Nazaret? El Salvador del mundo, el Mesías de que hablan los profetas, que habla tantas profecías mesiánicas que vendría, que ha de venir, ¿cómo que de Nazaret? Mencióname una ciudad grande, mencióname algo grande. Pero vemos que ese no era el plan de Dios, porque el lugar no te califica para nada grande. El Señor elige de donde quiera que Él tenga que elegir. Si el Señor le da la gana de elegirte de un pueblo de la nada, en el medio de la selva, en el medio de la jungla, en el medio del monte, y de ahí te saca para cumplir tu propósito, porque nuestro Dios es así. Incluso vimos hasta los magos cómo se equivocaron cuando fueron a buscar al rey que había nacido, que lo fueron a buscar al palacio equivocado, porque nuestro Dios Todopoderoso no estaba en el palacio de Herodes, estaba en el palacio de María y José, que nuestro Dios eligió para que él naciera en aquel humilde pesebre. Entonces, que no te subestimen los títulos, porque a nuestro Señor Jesucristo, que fue el maestro, el ejemplo que debemos seguir, él tuvo sus títulos y muchos, y hasta el momento de nacer, desde que nació tuvo sus títulos, tuvo su señalamiento, tuvo sus personas que lo menospreciaron, y todavía estando subido en la cruz, pagando por tus pecados y por los míos, tuvo que soportar todo lo que soportó para poder llegar hasta el final, al cumplimiento del propósito que él tenía en su vida. Y vemos que hasta ahí, incluso en la cruz, se burlaban de él y le decían: pero si tú eres el hijo de Dios, bájate de ahí. Y no que tenías poder para construir el templo y volverlo a reconstruir en 3 días. Hazlo si tú eres el hijo de Dios. Entonces vemos que ni el Señor Jesús se escapó de todas las burlas. Entonces, ¿por qué tú crees que te tienes que escapar o que me tengo yo que escapar? Nuestro Dios no le prestó atención al título del hijo del carpintero, porque él sabía que en el cielo se sabía, y en la tierra también, que él era y es el hijo del Todopoderoso, no el hijo del carpintero. Dios te bendiga y te guarde en esta semana, fin de semana que el Todopoderoso nos regala. Esperamos que el lunes iniciemos una nueva serie. Esto fue Despertando con una Palabra de Vida con Gianni José. Bendiciones.